Hay algo inquietante en la manera en que algunas personas se ríen, no con la alegría transparente de quien vive un momento auténtico, sino con ese matiz irónico, un brillo extraño en los ojos, como si cada chiste fuese un puente tendido sobre un abismo interno que nadie más debe conocer. Y la ciencia, especialmente la neurociencia afectiva estudiada por la Universidad de California, ha descubierto que este tipo de humor no surge del juego inocente, sino de una activación compleja en el cerebro, donde regiones asociadas al dolor emocional se conectan con los centros encargados de producir expresiones positivas. Es una contradicción fisiológica. La señal interna dice duele, pero la respuesta externa se convierte en una broma, en un comentario sarcástico, en un gesto aparentemente despreocupado. Es como si la mente, para sobrevivir, hubiese aprendido a traducir la herida en comedia, antes de permitir que la verdad salga a la superficie. Lo más sorprendente de esta dinámica es que, según los estudios del Instituto Max Planck, el cerebro interpreta el humor como un amortiguador emocional, una forma de disminuir la intensidad del sufrimiento. Pero cuando el humor nace de la herida, no de la espontaneidad, su función cambia. Deja de ser alivio y se convierte en camuflaje. El individuo que utiliza la ironía como escudo no lo hace para entretener, sino para distraer. Distracción para los otros, por supuesto, pero sobre todo para sí mismo. Porque en lo más profundo hay dolores que se vuelven demasiado densos para sostenerlos directamente, emociones que queman cuando se tocan de frente, recuerdos que golpearían con demasiada fuerza si se pronunciaran sin esa capa de risa que los vuelve soportables. El primer signo de que la risa es un disfraz aparece en el cuerpo antes de aparecer en la voz. Investigaciones de la Universidad de Montreal muestran que las personas que ocultan dolor a través del humor presentan microtensiones en los músculos faciales antes de sonreír, un gesto tan rápido que el ojo humano casi siempre lo ignora, pero que revela una lucha interna entre lo que se siente y lo que se muestra. Luego viene el segundo signo, ese timing perfecto con el que lanzan una broma justo cuando el silencio amenaza con revelar algo demasiado íntimo. Es el humor usado como cortina, no como celebración. Y aunque desde afuera todo parezca natural, por dentro opera un sistema de defensa que trabaja a toda velocidad para evitar que la vulnerabilidad se filtre. Sin embargo, este patrón no se instala de la noche a la mañana, surge de vivencias marcadas por la necesidad de sobrevivir emocionalmente. La psicología evolutiva sugiere que, para muchos, el humor fue su primera herramienta de protección en entornos donde mostrarse frágil tenía consecuencias, en familias donde la sensibilidad era castigada, donde las lágrimas eran motivo de burla, donde el cariño era intermitente o condicionado. La risa se convertía en un refugio, una especie de código emocional que permitía estar presente sin ser herido. Y así, poco a poco, la persona aprende que, si convierte su dolor en broma, los demás no sabrán dónde golpear, porque todo estará cubierto por una capa de teatralidad que desarma al observador. Este aprendizaje temprano se transforma, con los años, en un comportamiento casi automático. Cuando algo hiere, antes de que la emoción llegue a la superficie, aparece el chiste. Cuando la memoria duele, surge la ironía. Cuando la angustia quiere asomarse, la persona improvisa una carcajada que no viene del pecho, sino de un reflejo de supervivencia. Y aunque el público alrededor ría, aunque la escena parezca ligera, dentro de la persona ocurre una fragmentación silenciosa. Una parte que siente profundamente y otra que hace de payaso trágico para no ser descubierta. La neurociencia interpersonal, estudiada por la Universidad de Zúrich, explica que quienes viven este patrón desarrollan una hiperconexión entre las áreas del cerebro que procesan la autopercepción y las que administran la inhibición emocional. Esto significa que cada vez que sienten que una emoción auténtica está subiendo, el cerebro activa de inmediato una reacción, cúbrelo con humor. Y lo hace con tanta eficiencia que la propia persona empieza a perder contacto con la intensidad real de lo que siente. No es que no sienta dolor, es que se acostumbra a camuflarlo tan rápido que no llega a reconocerlo. Y aquí es donde nace el elemento más inquietante de este disfraz emocional, el vacío que queda después de la risa, porque cada broma que sirve para ocultar una herida deja un eco interno que nadie escucha. Es ese momento en el que, después de provocar risas a su alrededor, la persona siente un silencio que no coincide con la energía del chiste. Es un silencio pesado, casi existencial, que emerge cuando la máscara ya no tiene a quien entretener. La psicología clínica lo describe como el desajuste poshumorístico, un estado en el que la risa deja de proteger y revela la magnitud del vacío emocional que intentaba cubrir. Pero lo más perturbador de este fenómeno es que, cuando se repite durante años, la persona deja de diferenciar entre su humor como herramienta de expresión y su humor como mecanismo de defensa. Todo se vuelve parte del mismo discurso irónico que impide que los demás se acerquen demasiado.
y aunque desde afuera parezcan personas fuertes, inteligentes, incluso encantadoras, por dentro llevan un cansancio profundo de tanto sostener la máscara. Porque esconder dolor con humor es eficaz, pero agotador. Y cuando la risa se apaga, el eco que queda, ese eco que nadie oye, habla con una claridad brutal. Si dejo de hacerlos reír, quizá descubran quién soy realmente. Ese es el límite emocional donde el disfraz deja de ser una opción funcional y se convierte en un espejo que obliga a la persona a enfrentar su verdad. Y es aquí donde comienza, sin que el espectador lo note, el próximo capítulo de esta historia psicológica. Hay señales que nadie ve, marcas invisibles que se esconden entre las líneas de una carcajada que parece espontánea, pero que en realidad es el reflejo de un mecanismo emocional mucho más antiguo y complejo. Y aunque desde afuera todo parezca simple, alguien hace una broma, todos ríen, la energía sube, por dentro ocurre un proceso cuidadosamente orquestado por la mente, una secuencia tan precisa que la psicología social y la neurociencia han comenzado a estudiarla como un patrón de camuflaje emocional. La Universidad de Birmingham descubrió que, antes de hacer un chiste, muchas personas que usan humor para ocultar dolor experimentan un microsegundo de desconexión interna, un momento en el que la emoción auténtica asoma y es inmediatamente reemplazada por la máscara humorística, como si una mano invisible apagara la alarma, evitando que el mundo escuche lo que realmente está ocurriendo dentro. Este primer signo silencioso es casi imperceptible para los demás, un leve desvío de mirada, un pestañeo prolongado, una respiración contenida. Son gestos que duran tan poco que parecen errores en la expresión facial, pero en realidad funcionan como interruptores que transforman el dolor en ironía. Luego viene otro signo aún más sutil, el cambio repentino de tono cuando el ambiente se vuelve emocionalmente denso. Es el amigo que hace una broma justo cuando alguien menciona un tema delicado. Es la persona que se burla de sí misma con aparente naturalidad antes de que alguien más pueda tocar un punto vulnerable. Es el comentario ingenioso que aparece en el momento exacto en que el silencio podría volverse demasiado honesto. Este timing perfecto no es casualidad, es supervivencia emocional moldeada por años de práctica. Y cuando observas estas dinámicas con ojos más atentos, descubres el tercer signo, el más profundo y el más oculto, la risa que no coincide con los ojos. La psicología facial explica que las sonrisas genuinas activan músculos alrededor de los ojos, que muchas veces resultan imposibles de fingir. Pero quienes usan humor como escudo suelen dominar una variedad de sonrisas que funcionan más como una cortina que como un reflejo auténtico, una expresión que dice «estoy bien», mientras los ojos cuentan una historia completamente distinta. Es una sonrisa entrenada, pulida, estratégica, diseñada no para compartir alegría, sino para desviar la mirada del otro hacia un territorio seguro donde las emociones no pueden ser cuestionadas. Sin embargo, el signo más inquietante aparece en la forma en que estas personas reaccionan cuando la atención se acerca demasiado. La Universidad de Chicago ha demostrado que quienes esconden dolor detrás del humor presentan una respuesta fisiológica similar a la de quienes evitan el peligro físico. Aumento de frecuencia cardíaca, leve tensión mandibular, manos inquietas, no porque tengan miedo de hablar, sino porque tienen miedo de ser vistos. Y es entonces cuando aparece el humor, no como herramienta de entretenimiento, sino como muro emocional. Es un movimiento rápido, casi automático, que desvía cualquier intento de conexión profunda. Una broma, una ironía, una exageración cómica que diluye la intensidad del momento y vuelve a colocar a la persona en un terreno donde se siente segura. El quinto signo silencioso, y tal vez el más triste, es la incapacidad de recibir consuelo sin convertirlo en comedia. Cuando alguien intenta ofrecer apoyo emocional, la persona que usa humor como escudo suele reaccionar con un chiste autodepreciativo, como si suavizar la vulnerabilidad fuese más importante que permitir que la ayuda entre. Es el «no te preocupes, siempre fui un desastre», el «tranquilo, si no me río yo me deprimo», el «así es mi vida», una tragicomedia ambulante. Pero detrás de estas frases hay un mecanismo psicológico que la literatura clínica llama desvío afectivo. La persona transforma el momento íntimo en un escenario, porque en el escenario ella tiene control y en la intimidad no. Y lo perturbador es que este patrón se vuelve tan automático que la persona empieza a confundirlo con su identidad. De repente ya no sabe quién es sin la ironía, sin el sarcasmo, sin la broma lista para cubrir cualquier grieta emocional. Empieza a ver el humor no como un lenguaje, sino como una armadura que debe llevar incluso cuando está cansada, incluso cuando duele, incluso cuando nadie está pidiendo que la use.
La persona se vuelve una especie de guardián de su propio dolor, un actor que debe mantener el espectáculo funcionando para que nadie sospeche lo que ocurre detrás del telón. Y aquí surge otro signo silencioso, más existencial: la sensación de agotamiento emocional después de momentos de gran comicidad. Quienes usan humor para esconder su dolor suelen experimentar un vacío profundo cuando la risa termina, un silencio que se siente demasiado ancho, demasiado frío, demasiado honesto. La psicología comparada lo describe como la resaca emocional del comediante, un estado en el que la persona se enfrenta, aunque sea por segundos, a la verdad que tanto intenta adornar con bromas. Es en ese instante posterior a la risa cuando aparece la pregunta que nadie oye: ¿y si dejo de hacerlos reír, me quedará alguna forma de ser visto? Y es precisamente ese silencio, ese vacío que queda después de la carcajada, el que comienza a abrir la puerta hacia el próximo capítulo, donde la ironía deja de ser un recurso inocente y se convierte en una espiral emocional que, si no se detiene, puede consumir por completo la identidad de quien la usa. Lo que pocas personas imaginan es que el humor, cuando nace del dolor, no permanece estático, no se mantiene como un simple recurso para aligerar momentos tensos, sino que empieza a crecer dentro del individuo como una estructura compleja, que se expande poco a poco, como esas enredaderas que comienzan sujetándose a una esquina y, sin que nadie lo note, terminan cubriendo toda la fachada. La persona que usa la risa para protegerse no lo hace conscientemente, pero su mente desarrolla un sistema cada vez más sofisticado para sostener la máscara, un sistema que funciona como una espiral emocional, donde cada vuelta profundiza la distancia entre lo que la persona siente y lo que muestra. La psicología clínica de la Universidad de Viena describe esta espiral como un fenómeno progresivo. Empieza con un intento inocente de suavizar el dolor y termina transformando la identidad entera en un discurso irónico. Es un proceso lento pero constante, que convierte la broma en una especie de armadura que no se puede retirar sin sentir que algo interno quedaría expuesto a la intemperie. El primer giro de esta espiral ocurre cuando la persona se da cuenta de que la risa no solo oculta su dolor, sino que también hace que los demás la perciban como alguien fuerte, divertida, ligera, incluso admirable, y esa percepción externa se vuelve un alivio, porque si el mundo cree que todo está bien, tal vez nadie haga preguntas que ella no está preparada para responder. La ironía comienza a funcionar como un filtro emocional. Deja pasar la simpatía, pero bloquea la compasión profunda. Permite que la gente se acerque, pero nunca demasiado. Es como invitar a todos a la sala de la casa, perfectamente ordenada, mientras la tormenta verdadera ocurre en un cuarto cerrado con llave. Cuanta más aceptación obtiene mediante el humor, más se convence de que mostrar vulnerabilidad sería una traición al rol que sin querer construyó. El segundo giro de la espiral aparece cuando el humor se vuelve respuesta automática, incluso cuando la situación no lo requiere. La persona que antes utilizaba la broma como recurso, ahora la utiliza como reflejo. No hay pausa, no hay discernimiento. Cualquier emoción intensa produce inmediatamente un comentario jocoso. Cualquier incomodidad se cubre con sarcasmo. Cualquier dolor interno se disfraza de exageración cómica. Este automatismo genera una desconexión emocional tan profunda que, según estudios de la Universidad de Oslo, muchas personas empiezan a perder la capacidad de identificar lo que sienten antes de transformarlo en comedia. El humor deja de ser una herramienta y se vuelve un dialecto interno, una lengua materna aprendida en el miedo. Luego viene el tercer giro, el más delicado. El humor comienza a sustituir la comunicación real. Cada vez que la persona intenta expresar algo auténtico, aparece un impulso casi físico que la empuja a suavizarlo, a adornarlo, a maquillarlo con un toque cómico. Es como si la vulnerabilidad hubiera sido desterrada del vocabulario emocional, sustituida por un repertorio de frases ingeniosas que mantienen la ilusión de cercanía sin permitir que nadie cruce realmente el umbral. Y este umbral se vuelve tan sagrado que incluso en los momentos más íntimos, en una conversación profunda, en un momento de confesión, en una noche donde las emociones presionan desde dentro, la persona siente un bloqueo que solo se resuelve con humor. La psicología lo llama emoción inhibida por ficción, un mecanismo en el que la verdad se expresa solo disfrazada. Pero la espiral no se detiene ahí. El cuarto giro emerge cuando el humor empieza a tener un efecto anestésico sobre el dolor real. La persona ríe tanto, comenta tanto, exagera tanto, que las emociones auténticas se vuelven borrosas, se disuelven bajo el peso de las carcajadas fingidas. Y aunque parezca contradictorio, esta anestesia emocional no alivia, desgasta. Es como amortiguar un golpe con algodón durante tanto tiempo que ya no sabes dónde te duele, pero sigues sintiendo el cansancio profundo de sostener algo que nunca cicatriza. En esta fase,
Muchas personas comienzan a experimentar lo que la neuropsicología llama fatiga emocional oculta. La sensación de estar agotado sin saber por qué, de reírse sin disfrutarlo, de vivir como si todo fuera un escenario del que no pueden bajar. El quinto giro llega cuando la persona se da cuenta, aunque no se lo admita, de que su humor está comenzando a fracturar sus relaciones. Quienes la quieren sienten que hay algo que no pueden alcanzar, una capa impenetrable que impide conversaciones sinceras, y aunque todos ríen, nadie se acerca. La persona se convierte en el centro cómico del grupo, sí, pero también en la figura más inaccesible emocionalmente. Lo irónico es que cuanto más divertida parece, más sola se siente. Y es esa soledad silenciosa, ese aislamiento disfrazado de alegría, lo que marca el punto más oscuro de la espiral, la desconexión de sí misma. La identidad entera se vuelve una performance. Y cuando el humor ya no basta para sostener la distancia, aparece un vacío que no puede ser silenciado ni con 1000 bromas. Y así, mientras la espiral continúa girando, la persona empieza a intuir que la armadura que construyó para protegerse también la está dejando atrapada dentro de sí misma. Cada vuelta de la espiral la separa un poco más de la autenticidad que tanto teme mostrar. Y sin embargo, es precisamente esa autenticidad la única salida posible. Es en esta contradicción, en este punto donde la risa ya no alivia, sino que pesa, donde comienza a surgir la pregunta que abrirá el camino hacia el próximo capítulo. ¿Qué queda de mí cuando dejo de hacerlos reír? Hay algo profundamente revelador cuando empiezas a observar no solo a la persona que usa humor para esconder su dolor, sino también el ambiente que moldeó ese comportamiento, porque casi nunca se trata de un acto individual aislado. Es más bien el reflejo de una atmósfera colectiva, donde la risa se convirtió en un idioma obligatorio, una forma de comunicación que surgió para evitar que verdades demasiado duras pudieran salir a la luz. Y cuando miras con suficiente detenimiento, descubres que muchas de estas personas crecieron en familias donde la comedia era el pegamento emocional, donde los conflictos se resolvían con bromas, donde los silencios eran peligrosos y las conversaciones profundas se disfrazaban con comentarios ingeniosos que evitaban que las emociones pesadas tomaran el control del ambiente. Es como si, generación tras generación, la tristeza hubiera sido expulsada del hogar y reemplazada por chistes que funcionaban como cortinas de humo. La psicología sistémica, especialmente los estudios de la Universidad de Florencia, explica que los grupos humanos desarrollan acuerdos emocionales implícitos, normas invisibles, que determinan qué sentimientos pueden mostrarse y cuáles deben esconderse. En muchas familias, la vulnerabilidad quedó prohibida por traumas antiguos, por pérdidas que jamás se hablaron, por miedos que nadie supo procesar. Y así, la risa surgió como un recurso de supervivencia colectiva, una forma de mantener la estabilidad sin tener que enfrentar la sombra que rondaba por debajo. En estas familias, la persona que hacía reír se convertía en un estabilizador emocional, alguien que regulaba la tensión del ambiente. Pero lo que nadie decía es que ese papel venía con un costo altísimo, la renuncia a la autenticidad propia. Lo inquietante es que este patrón no se limita al hogar. Se extiende a grupos de amigos, entornos laborales, comunidades enteras que premian el humor como forma de cohesión. En muchos círculos, quien no ríe es visto como tenso, raro, pesado, mientras que quien transforma todo en comedia se convierte en el alma del grupo, incluso si internamente se está desmoronando. Y el grupo no lo percibe, porque el papel del humorista es tan funcional para todos que nadie tiene interés en cuestionarlo. Así se instala el contagio emocional, descrito por la Universidad de Leipzig como la imitación inconsciente de patrones afectivos compartidos. Y quienes conviven con personas que usan humor como escudo, comienzan, sin darse cuenta, a replicar el mismo modelo. Evitan hablar de lo que sienten, prefieren reír que profundizar, bloquean cualquier conversación que pueda tocar una herida real. Este contagio puede crear un fenómeno aún más perturbador, el humor convertido en mandato. La persona ya no hace chistes para protegerse. Los hace porque el grupo los exige, porque cualquier silencio emocional sería interpretado como una ruptura en la dinámica colectiva. Es como si el rol social del comediante emocional fuera tan fuerte que renunciar a él significaría perder el lugar que ocupa dentro del grupo. Y así, sin querer, la persona sigue alimentando un personaje que nació para sobrevivir, pero que con el tiempo se convierte en una cárcel disfrazada de simpatía. Nadie le pide explícitamente que haga reír, pero todos esperan que lo haga. Y esa expectativa silenciosa pesa como un compromiso emocional que no se puede abandonar sin sentir culpa o miedo al rechazo. Lo más definitivo ocurre cuando este patrón se mezcla con arquetipos culturales, especialmente en sociedades donde el dolor se considera debilidad y la risa se glorifica como señal de fortaleza.
Según la antropología emocional, muchos grupos adoptan un arquetipo colectivo del bufón heroico, esa figura que transforma el sufrimiento en espectáculo para que los demás puedan descansar de sus propias angustias. Y aunque el grupo celebra al humorista, jamás se pregunta qué hay por debajo de la máscara. Esto hace que la persona internalice un mensaje devastador. Mi valor depende de mi habilidad para esconder lo que siento. Ese mensaje, transmitido sin palabras, se vuelve un tatuaje emocional que acompaña al individuo durante toda la vida, llevándolo a creer que no tiene permiso para mostrarse de otra forma. Pero el contagio no solo afecta la expresión emocional, también afecta la manera en que la persona se percibe a sí misma. Con el tiempo, comienza a creer que su identidad es la del que ríe, la del que bromea, la del que suaviza la oscuridad de los demás. Y en esa creencia se empieza a desdibujar la posibilidad de ser alguien más, alguien que también siente, que también cae, que también necesita apoyo. La persona no solo protege al grupo con humor, también se sacrifica emocionalmente para mantenerlo unido. Y cada broma que hace para evitar una conversación profunda se convierte en una forma de autoabandono. Lo fascinante, y al mismo tiempo trágico, es que, cuando el humor toma esta dimensión colectiva, deja de ser una expresión y se transforma en un mandato psicológico inconsciente. Y es aquí, en esta comprensión profunda del contagio, donde empieza a surgir una pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Qué queda de la persona detrás del papel que interpreta para sostener a todos los demás? Llega un momento en la vida de quienes transforman su dolor en comedia en el que la risa deja de ser un recurso funcional y empieza a convertirse en una carga que pesa más de lo que alivia. Y es justamente cuando esta percepción aparece, cuando la persona siente que ya no controla la máscara, sino que la máscara la controla a ella, que se vuelve necesario activar un protocolo de protección, un conjunto de maniobras psicológicas que no buscan destruir el humor, sino liberar a la persona del deber de usarlo como escudo cada vez que algo interno se mueve con demasiada fuerza. Este protocolo no es una receta mágica ni un conjunto de frases de autoayuda superficial. Es un mapa de supervivencia emocional basado en investigaciones de psicología contemporánea, neurociencia y análisis existencial, diseñado para que la persona encuentre un espacio donde pueda existir sin la obligación de entretener. El primer paso de este protocolo comienza con algo que muchos subestiman: la pausa consciente. Las investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que el humor defensivo ocurre con tanta rapidez que la persona no tiene tiempo de registrar la emoción original antes de transformarla en broma. Por eso, el primer gesto protector consiste en crear un microespacio entre sentir y reaccionar, una pausa que funcione como una especie de bisagra emocional donde la persona pueda preguntarse, aunque sea en silencio, ¿qué estoy tratando de evitar con esta broma? Esa pregunta, formulada incluso antes de racionalizar la respuesta, tiene el poder de frenar la maquinaria automática que convierte la vulnerabilidad en risa. El segundo paso del protocolo es la retirada estratégica, un movimiento interno que no implica huir del humor, sino tomar distancia de la narrativa emocional que lo impulsa. Es detenerse antes de convertir el sentimiento en comedia y decirse mentalmente: esta vez no necesito disfrazarlo. La Universidad de Buenos Aires describe este mecanismo como un acto de desobediencia emocional, porque rompe el ciclo de décadas en el que la persona aprendió a ocultar todo lo que dolía. No se trata de dejar de ser gracioso, sino de no usar la gracia como único idioma. Esta retirada estratégica funciona como ese momento en que apagas la música para escuchar qué hay debajo del ruido, una forma de permitir que la emoción original tenga derecho a existir. El tercer paso del protocolo es tal vez el más desafiante: sostener la emoción sin amortiguarla. Para quienes han vivido años escondiendo su tristeza detrás de sonrisas, sostener un sentimiento auténtico se siente como caminar descalzo sobre un terreno desconocido. Pero la neurociencia afectiva explica que sostener una emoción durante solo 30 segundos antes de cubrirla con humor produce una liberación fisiológica que reduce la necesidad de neutralizarla. Es decir, tu cuerpo aprende que puede sentir sin colapsar. Y ese aprendizaje, repetido lentamente, se convierte en una forma de reeducación emocional, donde la vulnerabilidad deja de ser un enemigo y empieza a ser un territorio navegable. El cuarto paso del protocolo consiste en identificar el lenguaje emocional heredado. Muchas personas que ocultan su dolor con humor lo hacen porque crecieron en ambientes donde mostrar tristeza era arriesgado. La psicología transgeneracional sugiere que cuando entiendes de dónde viene este mandato, quién te enseñó que llorar era debilidad, quién te mostró que reír era más seguro, quién celebró tu humor pero ignoró tu tristeza, comienzas a desligarte del papel que te asignaron.
Reconocer la procedencia del comportamiento es una forma de romper el pacto silencioso que te obligaba a sostenerlo. Es decirle al niño interno, ya no necesitas protegerte así. El quinto paso del protocolo es aprender a recibir, aunque sea de forma imperfecta, un momento de intimidad sin convertirlo en comedia. Para quienes llevan años usando la risa como armadura, permitir que alguien se acerque sin interponer humor se siente como bajarse la protección en medio de una tormenta. Pero es justamente esa pequeña apertura emocional la que crea un espacio nuevo, un espacio donde la persona puede ser cuidada, escuchada, sostenida. La Universidad de Kioto demostró que cuando alguien acostumbrado a ocultarse permite 10 segundos de vulnerabilidad en una conversación, el sistema nervioso reduce la respuesta de amenaza en un 40%. No es magia, es fisiología. El cuerpo aprende que la intimidad no destruye, sino que repara. El sexto paso del protocolo, el más profundo, consiste en reconstruir la narrativa interna. La persona que usa humor como escudo suele repetirse frases que la mantienen en ese rol. Si no los hago reír, no me querrán. Si muestro lo que siento, los voy a incomodar. No sirvo para ser serio. Estas frases funcionan como cadenas invisibles que atan a la persona a un personaje que quizá fue útil en algún momento, pero que ahora limita su existencia emocional. El trabajo aquí consiste en reemplazar lentamente esas narrativas con verdades nuevas. Tengo derecho a sentir, no soy responsable del confort emocional de todos. La seriedad también es parte de mí. Son frases simples, pero cuando se integran, abren una grieta luminosa en la identidad. Y cuando todos estos pasos se practican con paciencia, emerge algo que a veces sorprende incluso a la propia persona. La posibilidad de un yo que no está obligado a ser gracioso para ser aceptado. Un yo que puede usar el humor como herramienta, no como prisión. Y es justamente en ese descubrimiento donde el protocolo de protección alcanza su dimensión filosófica. Cuando la persona comprende que el humor no es el enemigo, sino la armadura que un día necesitó para sobrevivir. Y al comprender eso, comienza a escuchar un eco interno que antes no era posible. Puedo seguir haciendo reír, pero ya no necesito esconderme detrás de la risa. Ese eco, suave y profundo, abre la puerta hacia un último capítulo, donde la verdad emocional ya no se oculta bajo la comedia, sino que se revela con una honestidad que cambia por completo la relación con uno mismo. Hay un momento en el que incluso la carcajada más ingeniosa se apaga. No porque falten motivos para reír, sino porque el cuerpo ya no quiere sostener más el disfraz. Es un momento que no suele ocurrir en público, ni frente a amigos, ni bajo luces. Llega a solas, cuando la casa está en silencio, cuando el teléfono ya no vibra, cuando las sonrisas ajenas quedan como ecos lejanos y el espejo devuelve una imagen que no encaja del todo con la figura del gracioso de siempre. Es allí, en ese punto en el que la última broma se ha dicho y ya no queda nada que ironizar, donde se revela el fondo de todo, una sensación de vacío tan silenciosa que casi parece ajena, como si viniera de otro lugar, como si no fuera tuya. Y sin embargo, siempre estuvo ahí. La psicología existencial llama a este estado el colapso poscómico, una especie de vértigo interior que surge cuando el personaje que creaste para protegerte se retira, aunque sea por un instante, y te deja frente a la pregunta que siempre evitaste. ¿Quién soy cuando no estoy haciendo reír? Esa pregunta no es una metáfora, es real, vibra en el pecho, en la garganta, en la base del estómago. Y no aparece como una crisis ruidosa, sino como una duda que se desliza lentamente por los rincones de la conciencia hasta ocupar todo el espacio. Porque cuando has usado el humor durante años para sobrevivir, dejar de hacerlo se siente como morir un poco, o como nacer por primera vez. Lo que las investigaciones recientes de la Universidad de Ámsterdam han demostrado es que el uso sostenido del humor defensivo puede producir una disociación leve de la identidad emocional. No se trata de una enfermedad, sino de una forma de desconexión funcional. La persona sabe quién es en relación con los otros, el divertido, el alivio, el que siempre tiene algo ingenioso que decir, pero no logra sentirse coherente consigo misma cuando está en calma, cuando no hay audiencia, cuando no hay presión de animar el ambiente, y ese desajuste, esa falta de reflejo interno, se vive como un vacío. Un hueco donde debería habitar la autenticidad, pero donde solo quedan restos de un personaje agotado. En ese vacío, el eco que resuena no es el de las risas ajenas, es el de las veces en que quisiste decir algo sincero y lo transformaste en broma. Es el recuerdo de todas las emociones que sentiste pero no mostraste. Es la memoria de cada instante en que necesitabas consuelo y ofreciste chistes. Es una suma de gestos postergados que, al no haberse expresado, quedaron flotando dentro de ti, como piezas de una vida que no terminaste de vivir.
Y cuando tomas conciencia de ello, no llega la culpa, llega el cansancio, un cansancio que no es físico, ni mental, ni emocional, sino existencial. Un agotamiento que proviene de haber sostenido una versión de ti mismo que tal vez nunca fuiste del todo, pero también es en ese vacío donde puede comenzar algo. No desde la euforia ni desde la revelación repentina, sino desde una ternura nueva, una compasión que se dirige hacia adentro y dice: hiciste lo que pudiste, hiciste reír cuando necesitabas llorar, diste alivio cuando eras tú quien lo necesitaba, sostuviste a los demás mientras tú te desmoronabas en silencio, y no fue por debilidad, ni por cobardía, ni por dependencia, fue por amor, un amor torpe, mal expresado, heredado, sí, pero amor al fin. Y cuando puedes mirar ese mecanismo no como traición, sino como intento, todo cambia. Porque entiendes que esconder lo que duele también fue una forma de decir: aquí estoy, aunque no sé cómo mostrarme. Y es allí, en ese instante de comprensión suave, donde la identidad deja de ser un personaje y comienza a ser una voz que ya no necesita hacer reír para ser escuchada, una voz que no grita, que no ironiza, que no distrae, una voz que simplemente dice: también tengo derecho a sentir. No deja de usar el humor, porque el humor sigue siendo valioso, pero ahora puede elegir cuándo usarlo. Puede guardarlo cuando quiere estar en silencio. Puede entregarlo como regalo, no como protección. Puede transformarlo en arte, en palabra, en puente, no en armadura. El clímax filosófico llega entonces no con una epifanía, sino con un reconocimiento íntimo. No hay nada de malo en ser quien hace reír, siempre que no sea lo único que te permite existir. Porque cuando reduces toda tu expresión al humor, te condenas a vivir una versión a medias de ti mismo. Pero cuando integras la risa con la emoción, el ingenio con la honestidad, el sarcasmo con la ternura, entonces ya no estás interpretando un papel, estás habitando tu humanidad completa. Y en ese momento final, cuando la última broma ya ha sido dicha y el silencio no duele, sino que sostiene, algo se acomoda por dentro. No es una revelación, es un suspiro. Un alivio que viene no de reír, sino de no tener que reír todo el tiempo. Un descanso profundo, un eco que dice: no soy solo el que hace reír, también soy el que puede ser visto. Y esa frase, tan simple y tan potente, se queda ahí, como un nuevo comienzo.